Amigos, el dolor es una parte ineludible de nuestras vidas. Todos, sin excepción, lo experimentamos en algún momento. La tristeza llega a la vida de todos, sin importar el estatus o la riqueza. Ya sea un niño pobre o rico, o un anciano, el dolor se presenta sin previo aviso. Sin embargo, ¿cómo enfrentamos ese dolor? Esa es nuestra elección. Hoy les traigo una historia profunda sobre el dolor y cómo puede transformarse en algo que cambia la vida. Es una historia de lucha y de cómo, a pesar de todo, una persona puede emerger más fuerte. Empecemos en la ciudad de Bishampur, donde vivía un hombre muy respetado, Raghav. Raghav era un hombre de negocios de gran éxito, conocido por su generosidad y su sabiduría. Era el dueño de una gran mansión, tenía tierras y propiedades, y su nombre resonaba por todo el reino. Raghav tenía una hija, Aarti, que era su orgullo y su alegría. A medida que pasaban los años, Raghav comenzó a preocuparse por el futuro de su hija, quien a pesar de ser joven y hermosa, no mostraba ningún interés en casarse. Su único deseo era quedarse a cuidar de su padre. Pero la preocupación de Raghav crecía con el tiempo. Era un hombre mayor y sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Un día, Raghav decidió que era hora de asegurar el futuro de su hija. Aarti, sin embargo, no quería casarse. Le dijo a su padre que lo haría solo si él encontraba un hombre digno de su amor. Entonces, Raghav contactó a un joven comerciante de otra ciudad, Bikram, quien era conocido por su sabiduría y bondad. Cuando Aarti conoció a Bikram, sus ojos brillaron con algo nuevo, esperanza. Aunque al principio no quería aceptar, poco a poco, Aarti comenzó a ver en él una figura digna de su confianza. El día de su boda llegó, y en medio de la celebración, Raghav sintió una paz interna, pero esa paz fue efímera. Poco después de que su hija se casara, Raghav cayó enfermo y falleció, dejando a Aarti devastada. Aunque ya era esposa de Bikram, el dolor de perder a su padre la hizo sentir vacía, perdida y sola. El dolor de Aarti era inmenso. A pesar de que Bikram intentaba consolarla, ella no podía encontrar la paz. Las memorias de su padre la perseguían y el vacío en su corazón parecía crecer cada día más. Se sentía atrapada entre el amor por Bikram y el dolor por la pérdida de su padre. Cada rincón de la mansión le recordaba a su madre y a su padre, quienes habían sido los pilares de su vida. Aarti pensó que nunca encontraría la paz, que su corazón seguiría roto por siempre. A pesar de todo, Bikram estaba dispuesto a hacer todo lo posible para ayudarla a sanar. Sabía que necesitaba tiempo y espacio y que no podía forzar a su esposa a olvidar tan fácilmente a su padre. Pero había algo más que no entendía. Aarti había cambiado. Su pasión por la vida, su alegría y su vitalidad se desvanecieron, dejándola como una sombra de lo que había sido. Aunque se preocupaba profundamente por ella, Bikram se sintió impotente ante su dolor. Un día, mientras Bikram estaba fuera de la ciudad, Aarti decidió que necesitaba enfrentarse a su dolor. Fue al templo local, el lugar donde su padre solía rezar, en busca de algo que la guiara. Al llegar allí, se sentó en el suelo, rodeada de la quietud del lugar. Era un espacio sagrado donde podía estar en paz consigo misma. En ese lugar, Aarti comenzó a meditar y a recordar las enseñanzas de su padre. Recordó las palabras que él le había dicho. El dolor es inevitable, pero la manera en que lo enfrentas puede liberarte. Con esas palabras en mente, Aarti comenzó a entender que el dolor que sentía no era un enemigo, sino una oportunidad para crecer. Decidió que debía encontrar una forma de honrar la memoria de su padre y continuar adelante con su vida. La vida no esperaba, y Aarti entendió que ella tampoco podía quedarse estancada en el pasado. Después de días de meditación y reflexión,
Artie comenzó a notar que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. El peso del dolor no desapareció por completo, pero aprendió a aceptarlo como parte de su proceso de sanación. Con el tiempo, pudo ver las bendiciones ocultas dentro de su sufrimiento. Cada lágrima que derramaba parecía liberar una pequeña parte de su alma, y cada vez que pensaba en su padre, sentía que su presencia seguía guiándola, aunque ya no estuviera físicamente con ella. Fue en una tarde cálida, cuando el sol comenzaba a ponerse, que Artie decidió salir a caminar por el jardín. El aroma de las flores le dio la bienvenida, y al caminar entre los árboles se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Ya no era la misma persona que había entrado en el templo semanas antes. Artie había comenzado a comprender que el sufrimiento no era un castigo, sino una oportunidad para transformarse y crecer. Mientras paseaba, Bikram la observaba desde la puerta de la mansión. Aunque había estado preocupado por ella durante todo este tiempo, ahora notaba un cambio en su comportamiento. La tristeza en sus ojos parecía haberse desvanecido, reemplazada por una calma que Bikram no había visto antes. Era como si Artie hubiera encontrado una paz interior que ya no dependía de las circunstancias externas. Esa noche, cuando se reunieron para la cena, Bikram notó algo diferente en su esposa. Había una luz nueva en su rostro, una fuerza tranquila que lo sorprendió. Artie comenzó a hablar sobre su experiencia en el templo y cómo había encontrado consuelo en la meditación y la introspección. A medida que compartía su viaje emocional, Bikram se dio cuenta de que Artie ya no solo estaba sanando, estaba transformándose. Mientras los días pasaban, Artie se encontraba cada vez más en paz consigo misma. Su vida, marcada por la tragedia y la pérdida, comenzaba a tomar un rumbo más sereno. Gracias a la meditación y la reflexión profunda que había hecho en el templo, Artie se había liberado del dolor que había pesado sobre su alma durante tanto tiempo. Aunque todavía sentía el vacío dejado por la ausencia de su madre, su corazón ya no se sentía completamente roto. Había sanado una parte de sí misma que nunca creyó que podría sanar. Una mañana, mientras se encontraba en el jardín con una taza de té, Bikram se acercó a Artie y por primera vez en mucho tiempo la vio completamente en calma. Ella no había vuelto a ser la misma mujer llena de angustia y desesperación. Ahora era alguien que había encontrado una fuerza interna que la hacía más fuerte, más completa. Bikram le sonrió con orgullo y al ver cómo Artie se había transformado, decidió hablarle con el corazón. Bikram comenzó a contarle sobre su propia lucha interna, lo que lo había llevado a ser el hombre que era, aunque al principio él mismo no entendiera su propósito. Pero al igual que Artie, él también había aprendido que solo a través del dolor y la lucha personal se puede llegar a encontrar la paz y la satisfacción. Ambos se miraron el uno al otro, y por un instante Artie comprendió que los dos habían pasado por pruebas similares, pero lo que los hacía fuertes era la capacidad de seguir adelante y superar las adversidades. La historia de Bikram inspiró a Artie, quien ahora veía a su esposo no solo como un hombre de negocios exitoso, sino como alguien con sus propias batallas internas. Bikram había sido capaz de encontrar la paz en su vida, y ahora Artie sentía que ella también podía. Esa misma tarde, Artie decidió salir de la mansión y caminar por las calles del pueblo, observando cómo la vida de las personas seguía su curso. Todo parecía más brillante, más colorido. Las flores que antes la hacían pensar en el vacío, ahora llenaban su corazón de alegría. Artie no solo había encontrado la paz en su vida, sino que también comenzaba a ver la belleza que siempre había estado a su alrededor. Las cosas ya no le parecían grises. Había un color vibrante en todo lo que tocaba, una renovación completa de su ser.
En los días que siguieron, Arti comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. A pesar de los sacrificios y el sufrimiento que había vivido, algo dentro de ella había cambiado profundamente. Ya no era la misma mujer que antes de la tragedia. Había encontrado su propósito y, aunque la pena nunca desaparecería por completo, ya no sentía que la controlara. En su corazón había un brillo de esperanza que nunca había tenido antes. Un día, mientras caminaba por el mercado del pueblo, Arti vio a un niño pequeño que lloraba en la esquina de la calle. Su ropa estaba sucia y su rostro reflejaba una tristeza profunda. Sin pensarlo dos veces, Arti se acercó al niño, lo levantó con suavidad y lo abrazó. En ese momento, algo en su corazón se iluminó. Sintió que había hecho algo bien, algo que la conectaba con los demás. Era como si un pedazo de la paz que había encontrado en sí misma pudiera ahora ser compartido. Mientras sostenía al niño, Arti comenzó a hablarle en voz baja, consolándolo con palabras de aliento. Arti recordó las lecciones que había aprendido en el templo. La vida estaba llena de sufrimiento, pero también estaba llena de momentos que ofrecían la oportunidad de sanar, de crecer, de compartir y de vivir con compasión. Bikram, que había estado observando desde la distancia, se acercó y se agachó junto a ella. Viendo cómo Arti cuidaba al niño, se dio cuenta de cuán profundamente había cambiado. La Arti de antes, la que solo veía su dolor, había desaparecido, y en su lugar estaba una mujer que ya no solo sanaba a sí misma, sino también a los demás. Con una sonrisa suave, Bikram miró a Arti y dijo: «La bondad que estás mostrando, Arti, es algo que pocas personas tienen. No solo has sanado tu propio corazón, sino que ahora eres una fuente de luz para los demás». Bikram le ofreció la mano al niño y le preguntó su nombre, pero el pequeño, aún asustado, apenas logró responder. Arti lo sostuvo con firmeza, mostrándole que ahora estaba a salvo. En ese momento, Arti comprendió que había encontrado la paz, no solo dentro de sí misma, sino en la forma en que conectaba con las demás personas. Los días pasaron rápidamente y Arti comenzó a sentirse más conectada con su entorno y con la gente de la ciudad. La vida parecía haberla acogido nuevamente, como si la oscuridad de su pasado se hubiera desvanecido lentamente, dejando atrás solo luz. Sin embargo, un día, mientras caminaba hacia el templo, Arti encontró a Bikram esperándola en la puerta. Su rostro reflejaba una preocupación que ella no había visto antes. «Arti, tenemos que hablar», dijo Bikram con una seriedad que sorprendió a Arti. «Algo está pasando en la ciudad. Hay rumores de que los mismos hombres que causaron tanto sufrimiento en el pasado están regresando». Bikram la miró a los ojos y Arti sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, en su corazón sabía que debía enfrentarse a este nuevo desafío. El pasado siempre regresaba, pero ahora Arti no temía. Sabía que ya no era la misma mujer indefensa que una vez había huido. «¿Qué piensas hacer?». Bikram suspiró profundamente antes de responder. «Vamos a reunir a la gente de la ciudad. Si son ellos, si realmente han regresado, necesitamos estar listos. No solo por nosotros, sino también por aquellos que ya no pueden defenderse». Bikram y Arti se dirigieron rápidamente al centro del pueblo, donde comenzaron a movilizar a la gente. Había un aire de tensión en cada rincón, pero Arti no vaciló. Sabía que tenía un propósito, y lo había encontrado: proteger a los que amaba, defender su hogar. No importaba cuánto hubiera sufrido, ahora estaba preparada para luchar por su gente. Poco después, la oscuridad de la noche llegó y Arti y Bikram fueron acompañados por los valientes del pueblo, todos listos para enfrentarse a lo desconocido. El viento soplaba con fuerza mientras avanzaban hacia la antigua fortaleza, donde sabían que la batalla final tendría lugar.
Después de muchos días de preparación, Artie sintió que el tiempo de la batalla ya había pasado. En su corazón había una sensación extraña, algo que le pedía que no luchara, sino que buscara una forma diferente de abordar el conflicto. Recordó las enseñanzas que había escuchado en el templo sobre el poder de la calma y la paz interior. Tal vez la verdadera victoria no era derrotar a sus enemigos, sino transformar la situación con compasión y sabiduría. La verdadera fortaleza radica en la calma del corazón, pensó Artie mientras se sentaba bajo un árbol respirando profundamente. El viento suave acariciaba su rostro y por un momento se olvidó de las tensiones que la rodeaban. Si la guerra no es la respuesta, tal vez la comprensión lo sea. Decidió que ese sería su camino, un camino de paz. En ese momento, Vikram llegó a su lado. La expresión en su rostro era una mezcla de duda y ansiedad. Al ver a Artie tan tranquila, su mirada se suavizó. Sabía que ella había cambiado y su cambio parecía reflejarse en el entorno que los rodeaba. ¿Estás lista para hablar con ellos?, le preguntó Vikram, su voz baja pero firme. Si aún hay tiempo para evitar la guerra, debemos aprovecharlo. Sí, respondió Artie sin titubear. Lo intentaré. El camino de la paz siempre es el más difícil, pero es el único que siento que debo tomar. Juntos se dirigieron al centro del pueblo, donde los demás esperaban. Artie no tenía un plan concreto, solo sabía que debía acercarse a la gente con un corazón abierto, dispuesta a escuchar y aprender. Al llegar al centro, la multitud se quedó en silencio, esperando escuchar qué iba a hacer la joven que había traído el cambio. «Amigos», comenzó Artie, su voz resonando en el aire tranquilo de la tarde. «Hoy les pido que no tomemos las armas, sino que tomemos nuestras manos y nuestros corazones. Dejemos que la paz se asiente en nosotros y a través de ella abordemos nuestros problemas de una manera diferente. No necesitamos luchar, solo necesitamos entendernos». La multitud la observaba atentamente y la calma de su voz hizo que todos se detuvieran a reflexionar. Artie sabía que la verdadera guerra no era contra otros, sino contra el odio y la ignorancia que habitaban en su interior. Si podía hacer que los demás lo comprendieran, tal vez podría evitar el conflicto que se cernía sobre ellos. La gente del pueblo comenzó a cambiar, pero Artie sabía que su trabajo aún no había terminado. La batalla interna dentro de cada uno de ellos no desaparecería con solo palabras. Era necesario un compromiso profundo con la paz. Mientras la multitud escuchaba, Artie les mostró cómo la paz no solo se encuentra en el exterior, sino también en el interior de cada ser. Lo que necesitamos no es solo el deseo de vivir sin conflictos, sino la disposición a transformar nuestras mentes, dijo Artie mientras caminaba lentamente entre los aldeanos, su tono suave pero firme. Debemos comenzar por cultivar el amor y la compasión dentro de nosotros y desde allí el mundo exterior cambiará. Los aldeanos comenzaron a reflexionar, muchos de ellos con rostros tranquilos, mientras algunos se miraban entre sí, reconociendo la verdad en las palabras de Artie. Era un mensaje sencillo, pero poderoso. La verdadera transformación comienza cuando se elige el camino del entendimiento y la paciencia, en lugar del miedo y la venganza. Mientras la tarde se desvanecía y la noche llegaba, Artie les pidió a todos que se sentaran en círculo, en total silencio. Quería que comprendieran que la meditación no era solo una práctica, sino una forma de conectarse con la esencia de la vida misma, de sentir la paz interna que puede prevalecer incluso en medio de la adversidad. «Respiren profundamente», les dijo Artie mientras cerraba los ojos. «Dejen que sus pensamientos se calmen, que su mente se libere de las cadenas de la ira y la frustración. Solo cuando logramos esto,
podemos encontrar el verdadero camino hacia la paz. Los aldeanos comenzaron a respirar al unísono, y en ese silencio profundo, una paz inquebrantable llenó el aire. No había necesidad de palabras. A Arti los había guiado hacia un estado de comprensión profunda, donde ya no había separación entre ellos, donde solo existía el amor y el entendimiento mutuo. De repente, un sentimiento de unidad se apoderó de ellos. Fue como si todos compartieran la misma mente, el mismo corazón. En ese momento, Arti sonrió, porque sabía que la verdadera victoria no era ganar una guerra, sino superar el sufrimiento y lograr la armonía dentro de uno mismo y con los demás. La luna ya estaba alta en el cielo, y el aire fresco de la noche traía consigo una sensación de renovación. Los aldeanos, aún con los ojos cerrados y en meditación, empezaban a sentir algo más profundo que simplemente tranquilidad. Una conexión con la energía del universo. Cuando dejamos ir nuestros deseos y nuestra necesidad de controlar, es cuando el verdadero poder de la paz se revela, dijo Arti en voz baja, pero firme. Mientras observaba a los aldeanos meditar, había algo en su postura, en su forma de ser, que inspiraba confianza. Sus palabras no eran solo un consuelo, eran una invitación a mirar dentro de uno mismo y encontrar la paz que todos deseaban. Con cada respiración, los aldeanos sentían cómo sus corazones se abrían más, como si una pesada carga se hubiera levantado de sus mentes. La ira, el miedo y las preocupaciones del pasado parecían desvanecerse, reemplazados por una paz palpable. Los árboles alrededor, bajo la luz de la luna, se movían suavemente con el viento, como si estuvieran en sincronía con la respiración de la gente. El sufrimiento es inevitable, pero la manera en que lo enfrentamos es lo que nos define, continuó Arti. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a caminar con él y dejarlo ir cuando ya no es necesario. Los aldeanos miraban a Arti, admirando la serenidad que irradiaba. La paz no era solo un estado mental, era una forma de ser, de vivir. Finalmente, Arti levantó su mano, indicando que la meditación había llegado a su fin. Los aldeanos abrieron los ojos lentamente, como si despertaran de un sueño profundo. Un susurro de satisfacción recorría el aire. Cada uno de ellos sabía que algo importante había sucedido esa noche. La semilla de la paz había sido sembrada en sus corazones. Ahora vayan con paz, dijo Arti con una sonrisa suave. Recuerden siempre que la paz no es algo que buscamos en el mundo exterior, sino algo que encontramos dentro de nosotros. Los aldeanos se levantaron en silencio, con una nueva luz en sus ojos, sabiendo que sus vidas nunca serían las mismas. Arti observó mientras caminaban de regreso a sus hogares, su corazón lleno de gratitud y esperanza. Ella había enseñado algo mucho más profundo que palabras. Había enseñado cómo vivir en paz, sin importar las circunstancias. La calma de la noche ya se había asentado completamente sobre el pequeño pueblo, pero Arti sabía que su trabajo aquí no había terminado. Había mostrado el camino a los aldeanos, había sembrado la semilla de la paz, pero ahora debía asegurarse de que esa semilla creciera y se propagara más allá de las montañas que rodeaban el lugar. Esa noche, mientras los aldeanos se retiraban a sus casas, Arti permaneció bajo el árbol de Bodhi, el mismo árbol que años atrás había sido testigo de su propia transformación. En silencio, ella meditó, sus pensamientos ya no centrados en sí misma, sino en el futuro. Sabía que los vientos de cambio, aunque suaves, no tardarían en llegar a otras aldeas, a otras regiones. Mientras permanecía allí en profunda contemplación, una figura apareció en la distancia. Un anciano de rostro sereno y ojos profundos se acercaba. No era un aldeano conocido,
pero su presencia estaba llena de la misma paz que Arti había logrado transmitir. El anciano se acercó lentamente, sin prisa, como si todo en el universo estuviera alineado para que ese encuentro ocurriera. «He viajado lejos para encontrar a la persona que ha traído la paz a esta tierra», dijo el anciano con una voz suave pero firme. «Tu enseñanza ha comenzado a extenderse, Arti. La paz que has sembrado aquí está floreciendo, y ahora es el momento de expandirla. El mundo necesita más como tú». «El mundo está lleno de sufrimiento y dolor», respondió Arti en voz baja, mirando al anciano con gratitud. «Pero si cada uno de nosotros, a su manera, comienza a sanar y vivir en paz, el sufrimiento disminuirá. Ya no es suficiente solo con meditar, debemos vivir con sabiduría, amor y compasión en cada acción». El anciano sonrió, sus ojos brillando con comprensión. «Tienes razón, Arti. El trabajo que has hecho aquí es solo el comienzo. Ahora, el reto es compartir esta paz con aquellos que más lo necesitan. La verdadera paz no es solo un estado de ser, es una acción que debe ser vivida en cada momento». Y así, en la quietud de esa noche, Arti tomó la decisión de continuar su camino. Sabía que no podría cambiar el mundo de un solo golpe, pero sí podía cambiar la vida de aquellos a su alrededor, aquellos dispuestos a escuchar, a aprender, a sanar. Arti caminó con una serenidad que solo quienes han alcanzado la paz interior pueden poseer. Su misión aún no había terminado, de hecho, acababa de comenzar. Mientras el viento acariciaba su rostro, una sensación profunda de gratitud la invadió. La paz había sido plantada y nada ni nadie podría arrebatársela. Arti se alejó, sabiendo que la verdadera victoria era en el corazón de cada ser humano y ser viviente dispuesto a abrazar el cambio. Y así, bajo la luz de la luna, con el árbol de Bodhi como testigo de su crecimiento y transformación, Arti se fue hacia el horizonte. El eco de su presencia resonaba en la quietud de la tierra.